buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este 12 de julio, este lunes, donde estamos iniciando nuestras quehaceres, nuestras actividades pastorales, todo lo que hace parte de nuestra realidad, pero que mejor todos entregados en esa parte de nuestro Padre Celestial, para que Él nos oriente, para que Él nos guíe, para que Él nos llene de esa gracia y de esa capacidad que necesitamos todos los días de nuestra vida. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que lo vamos descubriendo en estas sagradas escrituras, para que lo vamos descubriendo en esa capacidad de amarlo, en esa capacidad de entrega, en esa capacidad que todo lo transforma, para que este Padre Celestial entonces podamos así entenderlo, cuál es el plan salvífico que Él tiene con cada uno de nosotros. Hoy vamos entonces a buscar en nuestra Sagrada Escritura el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y capítulo 11, versículo 1. Te repito, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y capítulo 11, versículo 1. Pero antes vamos a llamar a este Espíritu Santo para que nos dé la claridad de nuestras mentes, la claridad de nuestro conocimiento, para entender el mensaje que nos regala nuestro Padre Celestial. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en este momento por la recuperación de nuestro obispo Rodolfo Castañeda, que ya lo está haciendo poco a poco. Oramos también por Eliana Mazo, que en este momento se encuentra hospitalizada, por su hijo Santiago también, de que en este momento está en cuidados intensivos la UCI de pediatría, para que el Señor también en cada momento los llene de esa gracia y de esa fortaleza que necesitan en este momento, a su familia, para que los llene de esa fe que no les permita dudar de la presencia y de la acción de Jesucristo. Iniciemos entonces con alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes 12, hoy el Señor nos coloca un evangelio algo complejo, algo revolucionario, algo un poco congestionado, podríamos decirlo así, pero es que hay que entenderlo simplemente. Cuando Él les dice a los apóstoles que no piense que Él ha venido a la tierra
a traer paz y no a sembrar las espadas. Esto nos quiere decir, queridos hermanos y hermanas, es de que Él viene a esta vida no a seguir las corrientes del mundo, no a seguir las filosofías del mundo. Es decir, el mensaje de Jesucristo es un mensaje totalmente diferente a lo que nos ofrecen y a lo que escuchamos todos los días. Por eso yo les he dicho muchas veces que cuando nosotros estamos viviendo Jesús mente, tenemos que ir en contracorriente de las realidades del mundo. Y en este sentido, queridos hermanos y hermanas, es cuando tú encuentras que vas teniendo en tu momento de predicación, en tu momento de explicar la palabra, o en ese momento en que estás mostrando el testimonio de Cristo en tu vida, cuando hayan rebeliones, cuando hayan discusiones, y empezando por tu familia, entonces es porque estás haciendo un buen trabajo. Porque siempre cuando nosotros enseñamos el mensaje salvífico de ese Jesucristo que tiene palabras de vida eterna, siempre va a ser un tema revolucionario, digamos una reflexión que va a incomodar a más de uno. La lectura de la palabra de ayer, domingo 11, que nos hablaba acerca de esa revolución que hay que hacer, la palabra de Dios, de ir a mostrar el testimonio de Cristo, nos va a permitir nosotros tenemos que ir entendiendo en este momento en que la vida del cristiano no es una vida de comodidad, que la vida del cristiano no es simplemente estar en aquellas cosas que me generan como estabilidad o una estaticidad, pero que eso me genera comodidad. La vida del verdadero cristiano es aquel que va en cada momento en esa búsqueda constante para irse desacomodando de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, pero también de esas acciones que a veces el Señor nos pide para que vayamos cambiando. Cuando estamos verdaderamente sumergidos en la presencia de este Jesucristo, entonces nos tenemos que ir colocando realmente en esa sintonía de que tenemos que ir haciendo la voluntad del Padre, mas no la voluntad mía. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, ni el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Queridos hermanos y hermanas, en ese sentido es donde Jesús se vuelve celoso con nosotros. Él nos pide que Él tiene que ser ese rey de la vida, ese rey de nuestro corazón, el número uno, el centro de esa vida. Y cuando tú y yo tenemos otros dioses que están ocupando ese espacio que le corresponde a Jesús, es ahí donde entendemos ese celo que tiene Jesús por ese espacio. Ese celo que me devora, dice en la palabra de Dios. Y es ahí entonces donde tú y yo tenemos que entender que la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia es que tenemos que renunciar a todo aquello que nos genera ese placer, esa comodidad, para encontrarnos con ese Cristo, para irlo sacando todo aquello que nos daña nuestra mente y entregarnos realmente a esa entrega con el Padre Celestial, que es Jesucristo, el dueño de mi vida y de mi corazón. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. A veces escucha uno esas palabras necias que dicen: es que los que mantenemos orando, los que mantenemos cumpliendo la voluntad del Padre, es como que estuviéramos viviendo una maldición. No vemos que progresamos, no vemos que tenemos comodidades, no vemos, infinidad de cosas. Aquellos que viven sin esa presencia de Dios, viven de lo más de sabroso, tienen casas, tienen carros, mantienen viajando, tienen mejor esposa, tienen mejor esposo. Y es acá donde tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, que cuando tú ganas esta vida, esa vida que tienes acá terrenal, que es pasajera, que son simplemente unos segundos, estás perdiendo la vida eterna. Quizás cuando estás con Dios no tienes todas las comodidades y esos lujos. Es más, el qué lujo tuvo, qué comodidad tuvo. Nació hasta en un pesebre. Nació en un pesebre como que fuese sido un animalito, y siendo el dueño de todo en el mundo entero, en el universo entero. Pero nace así. Y entonces
Dios nos permite que nosotros nos vamos desapegando todas aquellas cosas terrenales que nos van alejando de esa realidad, para que en cada momento entonces nos podamos encontrar con el verdadero sentido de la vida, con aquel que nos da el oxígeno para seguir caminando en este peregrinar, para poder entonces encontrar esa paz que necesitamos. Es Cristo la única solución, es Cristo el único que tiene la capacidad para que tú y yo nos encontremos, que conservamos esa integridad, esa identidad, pero ante todo esa dignidad que nos regala como nuestro Padre Celestial. Y hace aquí entonces una promesa muy interesante: el que reciba a ustedes como profetas, el que les hace sus necesidades como profetas, se los pagaré a ellos y les devolveré todo como profetas. El que los reciba a ustedes como justos, tendrán ese pago como justos, pero el que no lo haga también tendrán esa misma paga. Y nos invita entonces a que nosotros siempre le estemos dando a los demás esas cosas, aunque sean mínimas, pero en nombre de Jesucristo. Si le das de beber a un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Eso se los aseguro, dice Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es ahí donde tú y yo tenemos que entender que ese Dios nunca nos va a abandonar. Y por eso nos muestra el evangelio de ayer, en aquel domingo, que vayan sin nada de provisiones, que vayan sin necesidad de preocuparse por el mañana, porque ese Dios se encarga de todo aquello que tú y yo necesitamos, siempre y cuando estemos convencidos de esa presencia de Dios, siempre y cuando tú y yo estemos confiando en ese Padre que todo lo provee, en ese Padre misericordioso. Y es ahí entonces cuando nosotros tenemos que entender que Jesús nos va preparando para ir a llevar ese mensaje. Por eso termina: cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Es necesario, queridos hermanos y hermanas, ese trabajo de la misión. Esta semana vamos a estar viendo mucho esa parte de la misión, cómo Él nos invita a que cada momento tenemos que estar trabajando para esa construcción del reino de los cielos. Yo te invito para que en este momento tú y yo oremos juntos. Amado Jesús, yo quiero aceptarte en mi vida y en mi corazón, aunque así pierda mi comodidad, aunque así muchas personas no me entiendan y me traten de fanático, me traten de loco, o simplemente me vean como un enemigo. Porque es así, Señor, cuando yo comprendo entonces que estoy haciendo ese trabajo como tú me lo pides, que estoy haciendo esa labor como tú en cada momento, Señor, me has dispuesto. Permíteme en cada momento, Señor, dejar todo aquello para darte el lugar, ese número uno en mi lugar, en mi corazón, ese centro de mi vida, ese centro de mi universo, que seas tú, mi amado Jesús. Y permíteme aceptar sin locura, sin engaño, sin fanatismo, esa cruz que tú me regalas. Y permíteme en cada momento entregarme a ti, para que así pueda entonces, Señor, ser verdadero discípulo tuyo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerden todos los días ser felices, porque es allí donde encontramos nuestra verdadera identidad, nos encontramos verdaderamente dispuestos para ese seguimiento con Cristo. Recuerda compartir esta reflexión a muchos más hermanos para que puedan encontrar el sentido de esta palabra que nos pone hoy, que es algo revolucionario, pero también poder que más personas se acerquen a nuestra comunidad virtual para que así podamos ir creciendo como comunidad evangelizadora. Recuerda que los llevo siempre en mi corazón, que les mando un fuerte abrazo y que siempre los tengo en mis pensamientos. Que el Señor los guarde y feliz lunes para todos. Un abrazo y Dios los bendiga.